hermanos, en la hora del Señor, y al joven, hermanos, lo llaman y le dicen: joven, haga esto, haga lo otro. Hermanos, muchas veces usted como madre, hermanos, como padres, hermanos, a lo mejor no le gusta y dice: no, si ese es tu presidente, solo en la iglesia te quiere tener. Se fueron los amenes. Hermanos, muchas veces, hermanos, no dejan, hermanos, y no le dan, hermanos, el lugar a los jóvenes para que los jóvenes puedan servirle al Señor. Hermanos, hay una salida. Vamos del pastor Mario Marroquín, dice. Julio Marroquín, perdón, hermano. Vamos donde el pastor Marroquín y dice: yo no te voy a dar permiso, le dice. Amén. Hermanos, y le dice el joven: hermana, queremos ir a una salida de jóvenes, hermanos, fíjense que nos han invitado. Dice: sí, pero yo no le doy permiso a mi hijo. Hermanos, después, hermanos, ahí es donde está el error para la vida de los jóvenes, porque muchas veces, hermanos, la madre, el padre deja que su hijo se lo lleven para otro lado, a otro lugar, al parque, hermanos, a otros lugares, pero a la casa de Dios no quiere que lo lleven. Hermanos, dice que Ana, hermanos, ella le clamaba al Señor por su hijo. Hermanos, amén. ¿Cuántos de los padres que están aquí oran por sus hijos? Amén. Hermanos, dice que ella, hermanos, se lo entregó a Jehová, y ella dejó que Samuel, hermanos, fueran instruidos por Elí, hermanos. Muchas veces, hermanos, hay padres que les molesta que el pastor le llame la atención a sus hijos. ¡Es cierto! Hermanos, díganos la verdad, hermanos. Hermanos, se molestan, hermanos. Y cuando el pastor, hermanos, a uno como joven también le llama la atención, muchas veces nosotros nos molestamos. A ella no le gusta a los jóvenes, hermanos. Muchas veces no nos gusta, hermanos, porque nosotros pensamos, hermanos, y dice: ay, es que este hermano mucho molesta, dice. ¿Amén? Hermanos, pero si a nosotros, hermanos, llega la palabra de Dios por medio de alguien a llamarnos la atención, hermanos, es porque algo estamos haciendo mal. Amén. Hermanos, yo he dicho algo, hermanos, y cuando a mí me llamen la atención y yo sé que he fallado, hay que aceptar, hermanos, porque muchas veces nosotros, hermanos, no aceptamos nuestros errores. Hermanos, y dice, hermanos, que ella dejaba que el niño Samuel, hermanos, estuviese en el templo de Jehová. Amén. Hermanos, hay veces, hermanos, que hay eventos en la iglesia y la madre deja al niño en la casa. Amén. Santo Dios. Hermanos, hay salida, hermana. Vaya, pastor, le dice. Se va la viejita sola y deja al niño en la casa. Amén. Hermanos, viene la palabra de Dios, hermanos, y dice en el verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, dice en el verso 2, hermanos, bueno, en el capítulo 2, hermanos, la palabra de Dios nos dice que los hijos de Elí, hermanos, eran rebeldes. Amén. Hermanos, cuenta la palabra de Dios, hermanos, que los hijos de Elí, hermanos, practicaban el pecado, hermanos, y Elí, hermanos, como uno de ustedes que están en este lugar, como padre, no les decía nada. Santo. Hermanos, cuidado, santo. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que Elí, hermanos, como el sacerdote, hermanos, dice que él, hermanos, oía, hermanos, lo que sus hijos hacían, hermanos, oía lo que la gente hablaba de sus hijos, pero él no le llamaba la atención. Hermanos, así hay padres, hermanos, que dejan que sus hijos hagan y deshagan, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, y no les dicen nada. Hermanos, yo me recuerdo, hermanos, hermanos, fui instruido, hermanos, desde pequeño, hermanos, y yo me acuerdo, hermanos, que a lo mejor, hermanos, de unos 6 años, hermanos, yo llegaba, hermanos, a la iglesia, y a lo mejor, hermanos, como no había, hermanos, en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo escaseaban varones en el templo, hermanos, yo me dormía, hermanos, y
Yo recuerdo, hermanos, que yo muchas veces, hermanos, ya más grande, yo le decía a mi abuela, hermanos, porque por la misericordia de Dios, hermanos, ella me instruyó en el camino del Señor. Hermanos, si yo le decía, yo no quiero ir. Amén. Como todo niño, hermano, yo me quería quedar en la casa jugando, ¿ven? Hermano, pero yo me acuerdo, hermano, que primero ella me decía, si yo me voy, te vas a quedar solo. Entonces, y ahí como que me daba miedo quedarme solo. Entonces, yo decía, y como dice la hermana Milagro, ya me ponía como sospechoso yo. Entonces, hermanos, entonces me iba, pero hermanos, ya más grande, hermanos, mi abuela, hermanos, decía, vamos a ir. No. No me preguntaba, ¿querés ir a la vigilia? ¿Querés ir a la iglesia? No, ella me decía, vamos a ir. Amén. Hermanos, yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba, hermanos, y que ella me estaba instruyendo en el camino del Señor, hermanos, si yo me portaba mal, hermanos, ella me volteaba a ver, hermanos, y como muchos han tenido su padre, ¿verdad? Que como dice, con una mirada basta. Hermanos, yo hacía algo, hermanos, y ella me volteaba a ver y yo sabía, hermano, que me iba a tocar en la casa, hermano, pero, hermanos, hoy en día, hermanos, hay padres, hay madres, hermanos, que ven que su hijo se está portando mal, hermano, y niño, dice. Hermanos, está el joven, hermanos, instruido, hermanos, y ve que no está bien, hermanos, y el padre tampoco le dice nada, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, se aconteció que un día, venía acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo, ¿a dónde? En el templo de Jehová. No dice que estaba en la casa, no dice que estaba en el parque, no dice que estaba en la cancha. Hermano, dice que estaba en el templo de Jehová, hermano. Bueno, ¿por qué? Porque Samuel, hermanos, estaba en el templo de Jehová. Porque su madre, hermanos, le había enseñado, hermanos, que él tenía que estar cerca de Jehová. Hermanos, dice que él estaba acostado, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Amén. Hermanos, dice, hermanos, el arca del pacto, hermanos, como bien le conocemos, estaba en el lugar santísimo. Si ponemos en cuenta, hermanos, este es el lugar santo, en ese entonces, arriba es el lugar santísimo. Hermanos, más afuera, hermanos, por decirlo así en el corredor, hermanos, salían unos dormitorios, pero estaba a unos metros del arca de Jehová, hermanos, y era ahí, hermanos, donde se dormían y reposaban los sacerdotes, y ahí, hermanos, estaba Samuel junto con los sacerdotes, hermanos, amén. Hermanos, él estaba en ese lugar, hermanos, porque le habían enseñado que él tenía que estar sediento de Jehová, hermanos. Y dice, hermanos, que Dios, hermanos, habló a Samuel y él respondió, ¿cómo? Heme aquí. El pastor Jesús le dice, Alex Benín le dice, ¿qué quiere? Le dice. ¡Santo! Cuidado, no es Hermana Milagro sospechoso. le dice, hermana venga, le dice, ¿qué pasa pues hermana? Le dice. Hermanos, voy a entrar, hermanos, en este punto, hermanos, donde muchas veces, hermanos, falta, hermanos, ese respeto, hermanos, amén, hermanos. Pero Samuel respondió, heme aquí, porque él pensaba que le estaba hablando de mí. Amén. Y él había enseñado, hermanos, que él tenía que respetarlo. Amén. Igual que usted. Amén. Hermanos, entonces, hermanos, dice, hermanos, la palabra de Dios que él respondió, heme aquí. Amén. Hermanos, dice, hermanos, que Samuel todavía, hermanos, no conocía a Jehová, por lo cual, hermanos, él no sabía que era Jehová el que estaba hablando a su vida.
Amén, hermanos. Y dice, hermanos, que le habló Jehová. ¿Cuántas veces le habló Jehová a Samuel? Ya vi que sí está despierto, Estamos ¿verdad? despiertos. Hermanos, dice que la última vez que habló Jehová a Samuel, él le dijo, habla porque tu siervo oye. Hermanos, muchas veces el Señor habla en nuestras vidas, hermanos. Nosotros nos hacemos oidores olvidadizos. Hermanos, muchas veces el Señor habla a mi vida y a su vida. Hermanos, a lo mejor, hermanos, no habla a su vida, aunque muchas veces lo ha hecho el Señor. Le habla por medio de profecía, hermanos, amén. Y le dice, yo le digo porque me ha pasado, y le dice, te vas a levantar a las 3 de la madrugada, amén. Hermanos, yo a las 3 de la madrugada estoy dormido, hermano. Hermano, y a muchos nos pasa, hermano, el Señor habla en nuestra vida y nos dice, por ahí no es, nos dice. Aló, hermano, el Señor habla en nuestra vida y nos dice, esto que estás haciendo no está bien, y nosotros no entendemos, amén, hermanos, nosotros, hermanos, no entendemos la palabra de Dios, hermanos, a nosotros, hermanos, como jóvenes, amén, fueron los jóvenes. Hermanos, nosotros como jóvenes, hermanos, entramos, como dicen ahí, naturalmente entramos en una etapa de rebeldía. Amén. Es cierto. Hermanos, entramos en esa etapa de rebeldía, hermanos, en donde nosotros decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero. Cuidado. Mire, cuando estaba hablando de los padres, los jóvenes estaban contentos, y ahorita como que ya les cambió la cara. Cuidado, santo. Hermano, nosotros decimos, a mí el pastor no me manda, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, hermano, cuando llega la voz del pastor, hermano, a nuestras vidas y nos llama la atención, no nos gusta. Amén. Porque a nadie le gusta que le llame la atención, hermanos. Cualquiera, hermanos, muchas veces, hermanos, cuando llega a nuestra vida esa exhortación, hermanos, nos molestamos, hermanos. Entonces, dice, hermanos, que Jehová le habló a Samuel. Dice que él le respondió, heme aquí. Hermanos, el Señor, hermanos, nos llama a sus caminos. Hermanos, nos llama, hermanos, y nos dice que quiere que nosotros le sirvamos. Hermanos, y muchas veces, hermanos, nosotros no le queremos servir al Señor. Cierto. Hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros venimos al templo, venimos a la casa de oración, hermanos, y hermanos, no entendemos. Y el Señor, hermanos, nos llama y nos dice, no, te voy a entregar esto. Te voy a entregar lo otro, te voy a entregar dones, ministerios, talentos, hermanos. Y nosotros, hermanos, en el momento no queremos, hermanos. ¿Amén? Nosotros decimos, no, Señor, ahorita no, decimos. Como que nosotros mandáramos al Señor, hermano. Nosotros le decimos, no, Señor, ahorita no quiero. Amén. Hermanos, y dice la palabra de Dios que tenemos que estar prestos, hermanos. Dice que tenemos que estar atentos, hermanos, porque el enemigo, hermanos, anda como león rugiente viendo a quien devorar, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, el Señor nos dice que tenemos que estar pendientes, y muchas veces, hermanos, es cuando nosotros estamos más dormidos. Santo. Hermanos, en ese tiempo, hermanos, escaseaban los profetas. Amén. Hermanos, en aquel tiempo, hermanos, Jehová hablaba a la vida de Moisés directamente, le habló a Josué. Hermanos, pero habían pasado muchos años, hermanos, en lo que la palabra de Jehová escaseaba en ese lugar. Amén. Hermanos, y usted puede decir, pero ¿por qué Jehová no le habló a Elí? Elí era más experimentado y era un anciano, hermanos. Ya conocía a Jehová. Usted se hace la pregunta, ¿por qué le habló a Samuel y no le habló a Elí? Amén. Vuelvo, hermanos, a donde yo le digo que Elí, hermanos,
Pero Elí, hermanos, estaba cometiendo un error. Amén. Hermanos, estaba cometiendo ese error, hermanos, que no exhortaba, hermanos, a sus hijos. Pero Jehová, hermanos, habló a Samuel, porque la palabra que tenía que dar era hacia Elí. Hermanos, y usted va, y hay hermanos que dicen, y a mí este bicho que me va a estar matando, dice usted. Amén. ¿Qué me va a andar enseñando esta bicha a mí? Y hoy más mi vida que ella. Es dice. cierto. Hermanos, porque muchas veces, hermanos, a la vida de los jóvenes la ven de menos. Amén. Hermanos, muchas veces, hermanos, cuando el Señor empieza a levantar a los jóvenes, hermanos, los ancianos y las hembras, hermanos, son los primeros que se ponen en contra. Santo Dios. Hermanos, muchas veces, hermanos, son los primeros, hermanos, que van en contra de que los jóvenes le sirvan al Señor. Hermanos, el Señor empieza a usar a las jóvenes en el canto, empieza a usar a los jóvenes, hermanos, en la profecía. Hermano, y usted dice, no, yo no le voy a creer a ese bicho. Santo. Hermanos, entonces, hermanos, es allí, hermanos, donde entra, hermanos, ese ¿cómo le podrías decir, hermanos, en medio de la palabra? Entonces, es cuando entra el desánimo en la vida de los jóvenes. Hermanos, cuando el anciano, hermanos, empieza, hermanos, a levantarse en contra de los jóvenes. No, pastor, usted no le permita eso, pastor. Mire, pastor, este joven, hermano, allá lo vi que estaba ahí con una bicha, le dice. Cuidado, Ale. Hermanos, a lo mejor, hermanos, puede ser mentira, amén, pero puede ser verdad, amén, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, el pueblo, hermanos, y los adultos, hermanos, empiezan, hermanos, a como dejar que el enemigo se meta en sus vidas para usarlos en contra de los jóvenes, hermanos. Pero, como les volví a decir, hermanos, y espero, hermanos, que les quede de consejo a los jóvenes. Hermanos, cuando le llame la atención y usted sepa que es verdad, usted agache la cabeza, porque pues sí, usted sabe que es verdad, pues, que usted la ha pegado. Hermanos, entonces, hermanos, y dijo, y vino Elí y dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue, oiga bien, y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Hay algo, hermanos, que me llama la atención, es que Samuel, hermanos, no yo, de la Biblia. Que Samuel, hermanos, Bueno, Samuelito, aleluya. era obediente. Nosotros, hermanos, nosotros como jóvenes, hermanos, muchas veces no somos obedientes. Somos desobedientes. Y como dice el hermano Aristide, somos desobedientes. Y otros bien desobedientes. Cuidado. Hermanos, cada uno de ustedes, hermanos, ha entrado en esa etapa donde usted no quiere que nadie le diga nada. Amén. Hermano, incluso hasta los ancianos y las ancianas incluso son rebeldes, hermano. Amén. También es cierto, aleluya. Hermano, y el hermano Henry dijo algo. Si el hermano, mire, el hermano en 99 años estaba contento y estaba más gozoso, hermano, que muchos de los jóvenes que estamos aquí, hermano. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros tenemos que ser obedientes, hermano, porque Samuel hizo como Elí le había dicho, se acostó, hizo tal y como Elí le había dicho. ¿Cuántos de nosotros le hacemos caso al pastor? Santo Dios. Se fueron nuevamente. Es cierto, se fueron. ¿Cuántos de nosotros hacemos caso a la voz del pastor? Mire, llega el anciano de la iglesia y le dice, hermano, mire,
¿Cree que me puede mover ahí el cántaro de agua ahí que está? Le dice. Y le dice, bueno, y que usted me manda, pues le dice. Yo le voy a hacer caso al pastor. Y al pastor le hace caso, pero yo le voy a hacer caso al pastor, no a usted, le dice. Llega la hermana anciana, la joven, y dice, hermana, mire, ¿cree que me puede barrer aquí el templo, este pedacito? Con que ni en mi casa barro voy a venir a barrer y le voy a hacer caso, le dice. Ya la viste, Señor. Hermanos, porque hermanos, nos falta eso, hermanos. Cuidado, hermano. Cuidado. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, habla en nuestra vida, hermanos, y nos dice, hermanos, que tenemos que oír el llamado de Dios. Que hermanos, tenemos que ser obedientes. Amén. Hermanos, y cuando nos llame la atención, hacer caso y ser obedientes. Amén. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Agradezco a Dios por este privilegio, este tiempo. Va a quedar mi hermano con nosotros, que el Señor me le bendiga.